está con nosotros Paulina Del Monte y es terapeuta familiar y precisamente va a hablar de ese tema. Paulina, bienvenida. Gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Estrenando sección. Muy bien. Gracias por invitarme. Luego te damos tu patadita. Oye, gracias. Paulina, cuéntanos, esto de la empatía me sorprende un poco porque en teoría pensamos que, bueno, si ya tienes una pareja, pues es que son empáticos, ¿no? Pero entonces después hay que trabajar en esto, o sea, ¿no es algo que ya te ganaste y se queda para siempre? No, hay teorías que dicen que la empatía se desarrolla naturalmente y hay teorías que dicen que se aprende. Finalmente, el chiste es trabajarla y poderla aprender y reaprender durante las diferentes relaciones que tenemos. Desde niños podemos empezar a aprender la empatía desde empezar a pensar lo que sienten los demás, lo que piensan los demás, claro. Observar alrededor, que no todas las personas vivimos de la misma manera, tenemos las mismas oportunidades. Entonces, tener como esta visión abierta a observar, a sentir, a escuchar, a oler, claro. Todo lo que los demás viven. Entonces, desde ahí se genera ese aprendizaje de la empatía y posteriormente, pues cuando uno se relaciona con una persona y decide formar una pareja, pues todo esto se va a ir dando en cuanto a realmente esta apertura de sentarse a escuchar y tener una visión abierta, claro. De que otra persona piensa y ve distinto a mí. Entonces, todo esto se va desarrollando en este día a día con la pareja. Es decir, si no encontramos empatía en una relación, entonces no va a haber nada, ¿o sí? Pues mira, definitivamente hay parejas que funcionan de diferentes maneras, no hay reglas, es decir, si hay acuerdos y cada quien funciona desde su acuerdo, puede ser que aunque no haya empatía, una pareja sea funcional. Ahora, finalmente, muchas personas buscamos en una pareja sentirnos comprendidas, sentirnos entendidas y sobre todo crecer juntos. Y para crecer juntos tiene que haber una comunicación abierta, asertiva, cercana, y para eso debe de haber empatía, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y entender que mi postura no necesariamente es la única, la correcta, la válida, sino que realmente tengo que tener esta visión flexible de que hay muchas soluciones a los problemas, muchas maneras de enfrentar las cosas y bueno, de esa manera voy alimentando la relación de tal manera que evolucionamos y crecemos juntos. Claro. Ahora, ya lo comentaba Liliana en un principio y ahora veo que ahondas un poquito más en el tema y me gustaría que nos especificaras. Con el tiempo, pues es muy fácil que como parejas va pasando el tiempo y tú crees que eres empático y como bien dices, se va como acabando esta agüita de la empatía y llega un momento en el que cada quien está en su posición, creces y buscas diferentes objetivos, cambias. ¿Cómo logras ser empático, trabajar la empatía en una relación que ya lleva mucho tiempo o que ya está muy viciada, digamos? Claro. Creo que el reto tiene que ver con el crecimiento personal. Es decir, si tú tienes una conciencia y una relación contigo mismo y un trabajo personal como de autoconocimiento constante, de revisarte a ti, ahí empieza la primera empatía, digamos, ser empático con uno mismo y saber lo que me hace sentir bien, lo que no me hace sentir bien, y a partir de eso, comprenderme, entenderme, ver qué necesito cambiar, qué necesito expresar, qué límites necesito poner. Y si yo no me olvido de mí mismo, es mucho más fácil que entonces respete el proceso del otro y podamos establecer una comunicación. Estos vicios de los que hablas en las relaciones, creo que en general suceden cuando queremos que la otra persona nos resuelva algo que a mí me hace sentir mal. Y entonces entramos en una lucha de poder de, es que tienes que cambiar para que yo esté bien, ¿no? Tú necesitas ser diferente para que yo esté bien. Y entonces entramos en una dinámica viciada. Finalmente, si yo me regreso a mí mismo y a decir, si algo no me gusta, si algo no me hace sentir bien, pues necesito trabajarlo yo y liberar a la otra persona de esa responsabilidad que no le toca y que no está en sus manos. Híjole, pero ver ese punto es lo difícil en cada persona, ¿no? Porque muy pocas veces te das cuenta que quizá el que está mal eres tú y estás reclamando en la otra persona cosas que quisieras cambiar de ti mismo. Entonces, realmente el tema de la empatía es complicado porque pareciera muy fácil, ¿no? Claro. Que fuéramos empáticos y en pareja más, pero en realidad es complicado porque a veces o es muy fuerte, como tú dices, la atracción física a lo mejor, pero cero empatía, ¿no? Sí, definitivamente son como varios puntos a tratar y te digo, todo tiene que ver con esos momentos como de autorreflexión,
de darte ese tiempo que de repente en esta sociedad, en el contexto en que vivimos, no nos damos esos momentos de regresar a ver qué se siente bien, qué se siente mal, y a partir de eso darle ese espacio a la otra persona y sentarse como a escucharse, no a ver quién tiene la razón. Pareciera que de repente es concurso, poderes, ¿no? es concurso de ver quién sabe más, cuando finalmente... o quién hizo más que el otro. Claro, finalmente es un equipo, es como si pones un proyecto y lo tenemos que hacer juntos. No se trata de quién tiene la razón, sino de que el resultado sea algo positivo para todos. Entonces, claro. Sí, muy cierto. Oye, también cuando sucede, ¿no? Que empiezas una relación y bueno, las cosas a veces al principio funcionan por la emoción y todo, pero conforme avanzamos, pues empiezan a salir ciertos detalles como oye, no me gusta que, no sé, que no me escribas a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Y entonces son cosas que uno hace y que la otra persona, pues, te quiere cambiar. Y ahí es cuando tú dices, oye, me conociste así. sí. No me quieras cambiar, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando entonces tendríamos que doblar un poquito las manitas. Las manitas. ¿no? Y hacer estira y afloje, ¿no? Exacto. Sí. Sí, encontrar Porque una cada negociación. quien tiene un gusto diferente aparte también, ahí entra la empatía. Claro. O sea, bueno, pues a Claro. lo mejor, a mí me encanta que tapes la pasta de dientes y a ti no. Ya sabes, esa es la Exacto. típica. Es la Sí. típica. Pues ni modo, me aguanto que las tape porque además es algo que no va a afectar. También eso, ¿no? Sí, sí, hay que conocer sus límites y cuáles son como los puntos en donde realmente no quieres que alguien trascienda o pase esa frontera. Entonces, ahí sí es bien importante establecerlo y tener claridad de las cosas que realmente son muy importantes, los valores compartidos que no quieres que cambien. Y por otro lado, ver qué necesitas. A lo mejor uno necesita mayor limpieza y otro necesita mayor relajación. Y entonces ahí llegar a puntos en común, ¿no? Bueno, voy a ceder en la pasta de dientes, pero déjame dejar la taza en la mesa porque para mí eso es a gusto en la mañana. Y entonces formamos un equipo. Tú recoges la mesa y yo lavo y finalmente todo eso pues va facilitando esa convivencia diaria. Sí, es Muchísimas cierto. gracias, Paulina. Un placer.